Gracias, Eduardo, gracias a nuestros ponentes. Daremos también, si me ayudan, un minutito máximo, veo con mucho entusiasmo, para la cuestión técnica de la transmisión solamente. Veo con mucho entusiasmo la participación, los invito a que dialoguemos con mayor ahínco, mayor pasión. Vamos a entrar al tercer bloque, que tiene como eje temático las propuestas y compromisos en el ámbito de la gobernanza cultural. En ese sentido, quisiera que sus participaciones se abocaran al papel que desempeña el Estado, la intervención del Estado en el sector cultural desde el plano del nivel federal, estatal, municipal, así como los temas que tratan específicamente de la Secretaría de Cultura, de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y un punto sumamente delicado y urgente, la relación los trabajadores del sector cultural. En el orden que hemos venido trabajando, exponiendo, le tocaría abrir este tercer bloque a Beatriz Paredes. Bien. Voy a empezar por tu último comentario. Desde luego que los trabajadores del sector cultural de nuestro país, además de la emoción, la disposición, el conocimiento que tienen, requieren un respaldo consolidado en la vida institucional. Yo conozco bien el gremio, he platicado bastante con muchos de nuestros amigos en las instituciones culturales en distintos momentos. Sería extraño que alguno de nosotros nos pronunciáramos porque no hubiese los salarios justos, los salarios que reconozcan la especialización, pero sobre todo debemos desarrollar una estrategia de seguridad social. Una de las grandes angustias es no solo para los trabajadores en el mundo institucional, sino la seguridad social para los artistas, para los creadores. Es uno de nuestros grandes déficits, la seguridad social para los artistas, para los creadores, y yo quiero decir que tenemos el compromiso de presentar una iniciativa de ley que reforme la legislación vinculada con las instituciones de seguridad social para que existan condiciones de seguridad social suficientes para los creadores y para los artistas de nuestro país. Por otra parte, me parece fundamental encontrar los mecanismos que permitan el que haya retiros justos de los trabajadores cuando estos estén por condición voluntaria en disposición de retirarse. Aquí hay dos grandes planteamientos de reforma institucional. Raúl ha planteado que tienen un planteamiento de reingeniería institucional. Consuelo, que conoce muy bien el sector, ha hecho una referencia sobre las instituciones. Yo quiero insistir solamente en el minuto que me queda en la necesidad de una estrategia federalista verdadera. Necesitamos el compromiso claro de los gobiernos estatales, necesitamos que la reforma constitucional repercute en las legislaciones locales, necesitamos la articulación de la institucionalidad estatal y necesitamos que en el presupuesto de la Federación sí haya incrementos sustantivos. Sé que nuestro candidato hará anuncios en breve de su voluntad, pero además que en las partidas destinadas a los estados y a los municipios haya partidas vinculadas con el fomento cultural. Y necesitamos un fondo nacional de rehabilitación de la infraestructura cultural que se está cayendo, que está deteriorada y que necesita una inyección de recursos. Muchas gracias. Muchas gracias a Beatriz Paredes. Cedemos la palabra a Consuelo Sáenz. Bueno, la verdad es que coincido con muchas cosas con Raúl, y en una de ellas en las que coincido es justamente que hay que hacer una
reingeniería de la Secretaría. Yo tuve el privilegio de presidir con la Junta del 2009 al 2012 y pues siempre lo tuve pendiente. Lamentablemente el secretario Lujambio, cuando estábamos a punto de realizarla, cayó enfermo y ya no fue posible llevar a cabo algunos proyectos. Pero, ¿qué veo? Para la candidata Margarita Zavala, el Estado debe subvencionar y garantizar el acceso a la cultura. Y eso lo tenemos ya justamente en la Ley de Cultura y Derechos Culturales. Resguardar el patrimonio, hacerse responsable de resguardar el patrimonio. Es responsable también de definir la política cultural de este país. Debe ser el mediador, dicho todo lo anterior, debe ser el mediador y facilitador ante la sociedad civil y la iniciativa privada. Tiene responsabilidades y derechos indeclinables, pero también la participación de la sociedad civil y de la iniciativa privada ya está incluido, como bien lo sabe Cristina, dentro de la Constitución. Tenemos, por otro lado, que desvincular la cultura de los intereses políticos directos. No tratar nunca a la comunidad cultural con el ánimo de cooptación. Debe haber libertad absoluta de creación, absoluta de distribución. Porque realmente durante el siglo XX, el ejercicio cultural, como lo ha analizado en el caso francés, lo sabe muy bien Lourdes Fumaroli, en general había un mecenas, sino único mayoritario, el Estado, que era marcadamente estatista. Allí el Estado era el máximo garante del acceso a la cultura. Era el encargado de financiar a la cultura, principalmente. Era un modelo centralista, que es contra lo que todos nos estamos pronunciando. Protector, controlador y cooptador, hay que decirlo, con toda claridad. Era un Estado, como lo ha llamado también Fumaroli, el dirigismo cultural. Tenemos que pugnar todos los que estamos aquí, porque hagamos un ejercicio cultural más amplio, más pleno, más libre y que genere bienestar económico, desarrollo económico para toda la comunidad. Muchas gracias, Consuelo. Le cedemos la palabra a Alejandra Froso. Gracias. Pues si la gobernanza cultural tiene que ver también con la forma de hacer política. La ley ya marca la creación de un consejo que acompañe las decisiones de política pública de la propia Secretaría. Para nosotros es importante generar consejos regionales, incluyentes, transdisciplinarios, para no solamente escuchar las preocupaciones, sino hacerlas parte de las personas que están viviendo la cultura, ser parte del diseño de las políticas públicas. Esta es una propuesta concreta. Y voy a dar un ejemplo de por qué es importante esto, que tiene que ver también dentro de la gobernanza con los distintos niveles de gobierno y con los distintos mecanismos que tenemos de transversalidad en un gobierno. De la mano de la Secretaría de Desarrollo Social, que por cierto cambiará fuertemente su enfoque de asistencialismo a economía solidaria y desarrollo comunitario y productivo. Recorremos el país, yo he tenido oportunidad de recorrer el país y hay un binomio que se cumple dolorosamente, pero se cumple sin excepción. Los lugares de mayor marginación en este país son aquellos que tienen mayor fuerza cultural, porque son las zonas indígenas. Es un binomio ofensivo, es un binomio doloroso que retrata la exclusión. Entonces, para que exista una gobernanza realmente en el ámbito cultural, tiene que partir justamente de esas comunidades, porque la cultura puede hacer un proyecto cultural a partir de la riqueza que tiene una comunidad, no de lo que no tiene, sino de lo que sí es. Y esto tiene que ver con la participación también del sector privado. Hay que blindar los proyectos culturales que tienen un impacto social
del momento del funcionario. Hay que blindar esos proyectos y eso solo se puede hacer de la mano de la sociedad civil o de la iniciativa privada en algunos casos cuando son contrapartes en un proyecto de este. Es importante también el tema de transparencia para nosotros en todos los mecanismos de... Me extrañaba que no me hubiera sacado la tarjeta, concluyo, perdón. Los mecanismos de transparencia que que estamos planteando tienen que ver, por ejemplo, con Transparencia Mexicana, que nos acompañará en todos los órganos de dictaminación para garantizar pues que los procesos sean claros y sean incluyentes. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Y le cedemos la palabra a Raúl Padilla. Adelante. Gobernanza cultural, un término complejo. Si queremos una real gobernanza, en nuestra opinión, hablaría yo de 5 temas. Real descentralización de nuestras estructuras y políticas y programas, políticas transversales, ahorita lo comento, autonomía de los centros culturales públicos, diálogo intercultural, real diálogo intercultural, y concuerdo con Beatriz y también con Consuelo, más que seguridad laboral a los trabajadores, yo hablaría de condiciones dignas para los creadores. Empiezo con este último y me sumo. Es indispensable, primero, que se le dé seguridad laboral absoluta a los actuales trabajadores del sector cultural. Pero más importante para nosotros es que se le dé más certezas y mejores condiciones a los creadores. Según un estudio de Ernesto Piedras, conocido de muchos de ustedes, se calcula que el 65-70% de los creadores en este país no tienen seguro social. No es sencillo. Aplaudo a Beatriz, que habla de una iniciativa que vendrá para poderlo dotar. En nuestro caso vamos más allá. Hablamos de la necesidad de darles condiciones de trabajo adecuadas. Tengo un ejemplo muy común, perdón, lo voy a expresar brevemente. Cuando la mayor parte de mi vida profesional la he pasado en las universidades, en el ámbito universitario, es como cuando nos planteamos como nación si queremos tener universidades de excelencia, de calidad, como las tienen los países desarrollados. Sí podríamos, pero tenemos que darle condiciones adecuadas, empezando por los salarios a los trabajadores, a los académicos, cuya distancia con respecto a los países desarrollados es abismal. Hago la misma comparación para el mundo de los creadores. Requerimos hacer una real descentralización en el país. Ya lo enfaticé en el primer bloque. Aquí solamente enfatizo que se hace necesario hacer un diagnóstico de las capacidades y necesidades de todas las entidades del país para que nos permita hacer una verdadera redistribución y un gran programa nacional de infraestructura que llegue a todos los espacios. Aplaudo la iniciativa de Consuelo de hablar de una cineteca en cada entidad. No, el problema es que el 70% de las ciudades con más de 5,000 habitantes ni siquiera tienen un cine. Algunas en el pasado lo tuvieron, ahora ni siquiera, no digamos un teatro, no digamos una sala de conciertos, y hay que ver cómo están las precarias escuelas de educación artística. Dejo para el siguiente bloque los otros 3 puntos. Muchas gracias. Para la siguiente intervención. Gracias, Raúl. Tenemos muy buen tiempo. Vamos a continuar. Yo quisiera invitarlos, no olvidemos algunos temas. Voy a hacer una provocación en relación a la cuestión también de las relaciones las relaciones con los trabajadores, el tema sindicatos por un lado, y otro el asunto del presupuesto. Tenemos un ánimo, hablamos del presupuesto de porcentajes, pero la pregunta también sería ¿cómo? ¿De dónde vamos a bajar los recursos? ¿Cómo es que se van a dotar para hacer todo lo que se está planteando? Cosas muy interesantes. Se va a requerir un presupuesto importante. ¿De dónde va a venir? Lo dejo como un punto más. Quien quiera iniciar esta segunda sesión, me había pedido
Beatriz, es igual, ¿quién quiere iniciar? Bueno, yo quisiera retomar el tema global de este bloque, que es gobernanza cultural, porque me parece que el sector privado juega un papel esencial en la generación de cultura, de recreación, de entretenimiento y de difusión. Creo que el gran desafío es cómo, con una interlocución respetuosa y democrática, podemos convocar a una gran alianza en favor del desarrollo de la cultura de nuestro país. Me parece que si hablamos solamente del quehacer cultural del sector público, nos estamos quedando muy cortos. Es muy importante consolidar la nueva cadena televisiva del Estado mexicano, fortalecer el canal 22, fortalecer el canal 11, fortalecer los nuevos canales, pero desde luego es indispensable tener una gran alianza cultural con la televisión comercial. Es muy importante saber cómo juegan nuestros grandes actores, lo tocaremos en el próximo bloque, en materia de distribución y la presencia que tenemos en el escenario internacional. Entonces hay una interacción entre sector público, sector privado, sociedad civil y mundo de artistas que requiere ductos fáciles de comunicación desde una relación democrática y constructiva, no a la cooptación, como bien dice Consuelo. Y en el libro, por cierto, tocaban mucho la relación de los intelectuales con el Estado mexicano. A mí me parece indispensable que los intelectuales jueguen el rol de protagonismo y de faros de luz en una etapa en donde estamos ante un desierto en grandes debates. Concluyo abordando uno de los temas que anotaste. A nadie le gusta el recorte presupuestal, mucho menos gusta que el recorte presupuestal afecte mucho más a los sectores de cultura, de arte y de desarrollo social. Ojalá logremos una coalición que nos permita garantizar mínimos indispensables para la cultura en los próximos tiempos en México. Gracias, Beatriz. Alejandra, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, el respeto absoluto a los derechos laborales de los trabajadores de la cultura. Son ellos quienes tienen la experiencia, quienes tienen años en una institución, que la han sostenido durante años y tendrán, desde luego, el respeto absoluto en nuestras propuestas. Además de ello, el presupuesto, efectivamente, Raúl creo que se quedó un poco corto en hablar del 75%, pero debe ser todavía más grande lo que le lleva del presupuesto de cultura la operación de una secretaría. Hay que estudiar las duplicidades que hay en la institución, hay que estudiar aquellas actividades que se están haciendo desde el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero también desde lo que es ahora pues la Secretaría, y encontrar las formas para ser mucho más eficientes y responsables en el gasto público que viene de los impuestos de todos los ciudadanos. Pero yo quisiera hablar de algo muy importante para nosotros respecto a la circulación del conocimiento y a los bienes culturales. Tiene que ver con el rol de las audiencias, con el rol que tienen el derecho a ver y tener en contacto con la cultura de México. Se hace cine en México, se hace muchísimo, se hacen 175 películas el año pasado, llegan 30 a pantalla. Tienen más reconocimiento fuera de nuestro país que en nuestro propio país. Tenemos que fortalecer los circuitos de distribución y exhibición de lo que sucede en el quehacer cultural. Se hacen extraordinarias producciones de teatro, de ópera, extraordinarios pues esfuerzos desde la literatura, pero sigue llegando a unos pocos. Para nosotros es fundamental fortalecer los canales de redistribución de esta riqueza, partiendo del derecho de las audiencias a conocer lo que se está produciendo en la cultura mexicana. Todo lo que se apoya en el FONCA, por ejemplo, es muchísimo lo que ahí surge y que después no tenemos oportunidad de conocer ni de tener contacto con las audiencias. Entonces, este es un punto fundamental respecto del derecho humano de las audiencias. Gracias, Alejandra. Raúl Padilla. A todos
todos sus colaboradores que trabajemos en ese diseño presupuestal para poder lograrlo. Pero lo hemos hecho bajo una premisa. México requiere transformar su economía industrial en una economía de servicios. Seamos más claros. México requiere transformar su economía básicamente maquiladora en una economía de servicios, en una economía de talentos. Lo que queremos, y en ese sentido me baso mucho en lo que hizo John Maynard Keynes en la posguerra inglesa, que lo que propuso muy claramente es que la intervención del Estado en la esfera cultural debe de estar signada por su responsabilidad en la definición de la política cultural, pero debe también ser justamente un motor económico, es decir, que la Secretaría de Hacienda no dependa de un titular sensible o no, conocedor o no, interesado o no en la cultura, sino que exista la convicción que la cultura es sin renunciar a cuidar la identidad y sin renunciar a ser el gran guardián del patrimonio del país, debe tener un valor económico. Y en ese sentido, en el momento en el que se comprenda que cada peso invertido es un peso que va a generar una prosperidad económica, que va a fungir como un motor económico, todos los que estamos aquí vamos a lograr que la cultura tenga mejores presupuestos. El presupuesto del 1% del gasto público que está proponiendo la candidata independiente Margarita Zavala. Muchas gracias. Con su excelencia, Raúl Padilla, si eres tan amable. Bueno, termino con mi exposición en torno a lo que nosotros entendemos por lo que es obligado a hacer para lograr una mejor gobernanza cultural. Espero tener tiempo para responder lo relativo al presupuesto y a los sindicatos. Hablaba yo también de la necesidad de establecer políticas transversales en el país. Si algo ha afectado a la Secretaría de Cultura, antes con la Culta, es su desempeño casi monolítico, encerrada en sí misma. Es indispensable políticas transversales. Yo hablaría de tres ámbitos, en tres ámbitos. Políticas transversales de los programas y propuestas culturales con todos los sectores social y privado, y particularmente con la comunidad cultural. Otro ámbito de obligada trazo de políticas transversales es entre las mismas entidades del sector público. O sea, es indispensable que la Secretaría de Cultura interactúe con la de Turismo, con la del Trabajo, con la de Economía, para llevar a cabo políticas transversales. Un solo caso a manera de ejemplo. Las maquiladoras, que actualmente son las que más aportan al Producto Interno Bruto, tienen un andamiaje institucional para su estímulo muy amplio, que incluye una legislación laboral específica. Yo creo que si hablamos del sector salud, particularmente las industrias culturales, a eso me refiero. Se requieren políticas transversales que abarquen todas las secretarías. Por ejemplo, para el turismo de interés cultural es obligado programas conjuntos entre la Secretaría de Cultura y la Secretaría, en este caso, de Turismo y la de Economía. Y hablaría también del otro nivel de obligada política transversal entre el gobierno federal, los estados y los municipios. Yo creo que la mayor parte de los programas y actividades culturales deberían de ser resultado de convenios igualitarios entre gobierno federal, gobiernos de los estados y municipios. Pero hablaría de otro punto que me parece igualmente o indispensable, y es una de las propuestas más importantes que tiene el Frente: darle autonomía a todos los centros culturales públicos. Es un poco, y no hay que inventar el hilo negro, lo que de alguna manera sucede en el modelo francés, y déjenme acudir un poco de historia, que inició efectivamente con un gran personaje, André Malraux, que por cierto en la historia está documentado, la primera Secretaría de Estado que hubo en un país alguno, con De Gaulle, y que el primer diseño fue a partir de crear instituciones autónomas. Era un país muy centralizado, Francia. Con el tiempo esto se despegó y de alguna manera lo que era vertical lo hicieron transversal, y ahora todos los centros públicos, teatros, salas de conciertos
y teatros tienen autonomía de gestión y autonomía para la programación, y dejo para el siguiente bloque el tema de la interculturalidad, que también me parece indispensable. Muy bien. Bien, con la intervención de Raúl Padilla cerramos este tercer bloque. Eduardo, un minutito solamente, pero ¿te falta el micrófono? Para dar inicio al cuarto. Así es, pero pareciera que demasiado abstracto, porque entender que una cosa es haber logrado el reconocimiento de nuestro carácter pluricultural, multicultural. Una cosa es el reconocimiento y otra cosa es el diálogo. Esto es, sí hemos avanzado, inclusive constitucionalmente se logró, fue una batalla en donde los campeones fueron Guillermo Bonfil y Rodolfo Stavenhagen, que en 1992 se logró plasmar en la Constitución, pero es tiempo, 25 años después, en que todavía sigue habiendo mucha segregación. Por ello es necesario el diálogo, asegurar el diálogo intercultural, que asegure la interacción y la colaboración entre comunidades. Me parece importante subrayar. Bueno, y volviendo a este bloque en torno a nuestros compromisos con la sociedad civil. No, nosotros tenemos muy clara la idea de que la propuesta del Frente, de alguna manera lo ha sustentado en diversas ocasiones nuestro candidato, Ricardo Anaya, apunta a una política cultural que parta de la ciudadanía y llegue a la ciudadanía. Esto es, el Estado debe ser un facilitador, un gestor, un detector de talentos, y si ustedes quieren tendencias, un financiador, sí, un articulador de iniciativas de los creadores, pero no es posible concebir una política cultural generada por el Estado, acaso sí desde el Estado. El Estado está para escuchar, vincular, promover, articular, no para imponer. Y en ese sentido, el Frente tiene dos grandes propuestas para de alguna manera vincular a la sociedad civil de manera más activa. Una tiene que ver con la implementación de un gran programa nacional de recuperación de todos los espacios públicos en el país como áreas de intervención cultural. Esto es, no debe haber un espacio público en el país que no tenga algún motivo de interés o de reunión cultural. Llámense modestas ágoras, llámense sorteos, llámense talleres que vinculen a la comunidad, pero hacerlo a través de programas en donde se privilegie la autogestión. Hay muchos ejemplos en este sentido en el mundo. Recientemente, por ejemplo, en Madrid, asómense a lo que está haciendo la actual alcaldesa, Carmena, y el ejemplo quizás que más quisiera ponderar es el de Medellín, que creo que es muy conocido por todo el mundo, en materia de recuperación de espacios públicos. Lo demás lo hago en mi siguiente intervención. Gracias, Raúl. Beatriz Paredes, por favor, cerramos esta ronda. Muchas gracias. Definitivamente la experiencia de participación ciudadana en el quehacer cultural comunitario es una experiencia que enriquece la realidad nacional a lo largo y ancho del territorio, porque venimos de culturas profundas que tienen esta tradición comunitaria y porque venimos de un pueblo artista que logra reflejar esta tradición cultural y esta recreación cultural, porque la capacidad de innovación es muy relevante. También allí ha servido la continuidad cultural. Alejandra fue directora de la Dirección General de Culturas Populares. Hay en este auditorio varias personas que estuvieron en esa dirección. Mencionó nuestro amigo Raúl Padilla a Guillermo Bonfil y a Rodolfo Stavenhagen. Hay un hilo de continuidad, de resistencia a través de la cultura de nuestro pueblo. Es de resistencia, es de lograr que sus expresiones culturales se reflejen en sus tradiciones comunitarias, hospitalarias, y de transmitirlas de generación en generación. El talento es que logremos que el Estado mexicano tenga varios conductos para fortalecerlas. De ahí tan importante
un profundo acompañamiento a la cultura popular desde la Secretaría de Educación Pública. Pero estamos en el México del siglo XXI. ¿Cómo lograr que la sociedad civil participe activamente, articuladamente y respetándola? Si está participando a través de las redes digitales, si tenemos otro tipo de inserción de la sociedad civil, si las nuevas generaciones están generando sus espacios de diálogo, de crítica, de aportación, ahí la capacidad del Estado es estimular, es incentivar, es respetar y es articular mecanismos de vinculación. Nosotros vamos a proponer que en cada ayuntamiento del país haya un regidor de cultura que permita desde la base comunitaria y desde la elección social tener un vínculo entre esta cultura propia y la política cultural del Estado. Y vamos a generar toda una estrategia de cultura digital con la participación, la conducción y el estímulo a facilitar la presencia de las nuevas generaciones en empresas culturales digitales de las que hablaremos en el próximo bloque. Muy bien, muchas gracias. Sí. Vamos a pasar a esta segunda ronda libre. Ya Consuelo nos está diciendo, yo solo quiero plantear alguna expectativa y que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda, ¿no? Es muy común escuchar que autoridades culturales o grupos interesados diseñan cosas, piensan cosas, ¿sí? Y después, llegando a Hacienda, pasa algo ahí, ¿no? Me refiero a dos cosas en concreto: la política fiscal para la cultura, que tiene que ver con temas de recaudación, etcétera, y por ejemplo la autorización a donatarias. Yo dejo estos dos elementos ahí, Consuelo, para esta segunda ronda de hasta 3 minutos. Si le pasa el micrófono. Muchas gracias, Beatriz. Mira, mi experiencia como funcionaria en los 10 años que lo fui, es que cuando tú le llevas a Hacienda un proyecto, casi siempre te lo autorizan. Cuando tú trabajas un proyecto y lo llevas, prácticamente no hay problema. El diálogo siempre con los, y aquí hay varios, tú misma cuando fuiste legisladora, Beatriz, un diálogo permanente, en general tienes muy buena respuesta, hay una gran sensibilidad. Hay que llevar proyectos, hay que trabajarlos. Y fíjate que en ese sentido, también creo que, retomando lo que comentaba Raúl, la toma de decisiones se tiene que hacer. Ya existen muchísimos instrumentos, como bien lo sabe Alejandra. Ya hay un mapa de infraestructura cultural que te señala, y se ha llevado a lo largo de varios años, que te señala con toda claridad dónde están ubicadas las bibliotecas, las librerías, los teatros, dónde hay escuelas de diversos tipos. Lo que hay que hacer es utilizarlo. Y muchos de los titulares de cultura que llegaban y nos presentaban sus proyectos, afinábamos justamente la inversión. Lo siguiente es que hay que hacer, yo propongo cada lustro una encuesta, de hábitos y consumos culturales, para saber qué quiere el ciudadano y dónde hay que poner ciertas, hacer las inversiones de acuerdo a la vocación cultural de cada región. No podemos decidir desde acá, desde el centro, lo que ellos hacen, sino simple y sencillamente atender lo que requieren, lo que necesitan, lo que están solicitando. Y tercero, tuve la enorme fortuna de firmar, mucho por tu sugerencia, Eduardo, que de verdad siempre he agradecido, la cuenta satélite de cultura. El INEGI es uno de los instrumentos transaccionales más útiles, que tenemos que reflejarnos allí para saber cuántos habitantes hay, cómo podemos hacer la inversión, cuál es el ingreso de cada uno de ellos y cómo se va a hacer, cada una de la toma de decisiones en la inversión. Quiero decir, en este caso estoy terminando. En el siglo XX, la institucionalización del país pasó por dotar a las nuevas entidades de grandes y modernos edificios. Vemos el Seguro Social, vemos el ISSSTE, y allí vemos la gran raíz de lo que hizo este país para institucionalizarse. La Secretaría de Cultura no tiene un edificio propio. Es absolutamente irracional que el titular de Cultura despache en Arenal.
Yo la verdad es que, digo, Vasconcelos es admirable porque eligió fusionar el exconvento de la Encarnación y la aduana de Santo Domingo. Nosotros como generación debemos pugnar por buscar una sede para la Secretaría, que es fundamental para enraizarla. Todavía el INE fue todavía el INE fue una de las últimas instituciones que logró tener un gran edificio que es un símbolo. Sé que ustedes están pensando, en todo caso, trasladarse a cultura, pero busquen un edificio con la raigambre cultural, con la fuerza simbólica para establecer la Secretaría de Cultura, porque las condiciones en las que trabajan en las que laboran los trabajadores de la cultura en muchas ocasiones son inhumanas y no lo merecen. Gracias, Consuelo. Alejandra. Gracias. Respecto a lo que planteabas, Eduardo, de la relación Hacienda-Cultura, nosotros estamos trabajando ya con Carlos Ursúa en esta posible relación permanente. Una de las cosas que pasaría en la cultura, que es una de las demandas históricas, es la colección de pago por especie en Hacienda. La rectoría la llevaría a Cultura y esta colección tendría posibilidades de ser más conocida, de curarla y de tener un destino propio e importante en los museos. Obviamente hay que sistematizar la participación de la iniciativa privada con una agenda de fines comunes y con beneficio al país. Nunca es suficiente el presupuesto público y sí se tiene que crecer a través de una política de incentivos fiscales. Tenemos una cantidad importante de incentivos fiscales en el país. Este año pasado también pues crecieron y se diversificaron algunos de los temas. Normalmente se hacía solo en cine, después en teatro, y ahora hay un EFIARTES que muchos conocerán. Este EFIARTES, el 90% de las aplicaciones vienen de la Ciudad de México. Algo no se está haciendo correctamente. Hay que hacer una relación muy cercana con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de Economía, que es algo que ya estamos planteando, para dar acceso a empresarios que quizás tendrían interés en invertir en proyectos culturales y artistas que necesariamente tienen que hacer un proyecto de estas características, pero no tienen a veces relación con empresarios en el país. ¿Por qué un empresario de Torreón no sabe que puede ser pues que tiene este estímulo fiscal para poder apoyar a la cultura? Porque tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar bien y por democratizar en todo el país. A esto iba con lo de la redistribución también de la riqueza, de las convocatorias, de los esfuerzos y de la comunicación, y facilitar las aplicaciones. Son aplicaciones complejas y creo que hay que hacer un trabajo de volverlas un poco más amigables en relación con Hacienda, para que los criterios sean comunes, para que los criterios vengan del sector cultura y del sector hacendario. No, gracias. Beatriz, por favor. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que el gran esfuerzo que hicieron los promotores y la respuesta positiva de los candidatos de estar aquí debe evidenciarse en una prioridad para la política cultural desde quien resulte el titular del Ejecutivo Federal. Pepe Mid, que es el candidato que represento, declaró en su discurso inaugural como candidato: le daré un impulso sin precedente al arte y a la cultura. Y él se plantea que México pueda ser una potencia, y para que México pueda ser una potencia, el soporte esencial es su fuerza cultural. Yo he sido muchas veces legisladora. El problema no tiene que ver con el diseño del presupuesto en el último minuto. El problema tiene que ver con que se logre una jerarquía para la política cultural en el Estado mexicano, para que haya una visión programática, pero también una visión de prospectiva. La política cultural requiere, como la política educativa y como algunas otras, de presupuestos plurianuales
que nos permita tener una visión de largo aliento sobre a dónde queremos llevar al país en materia cultural y cómo tenemos un trazo histórico que corresponda al momento y a las necesidades que nos demandan las nuevas generaciones. En ese sentido, me parece que el primer paso lo están dando ustedes y agradezco esa llamada de atención a los candidatos para que recuerden que en el eje de la política del Estado mexicano debe estar el desarrollo de la cultura. Gracias. Antes de Raúl, perfecto. ¿Quiere hacer una observación, Consuelo, antes de la intervención de Raúl? Porque falta la segunda de Raúl. Sí, por eso mismo. No, adelante. Tus 3 minutos, tu segunda ronda. Gracias. Bien. Bueno, no pude dejar de caer en la provocación. La relación con Hacienda. No, discúlpenme por lo que voy a decir. Nuestra postura es muy clara y concisa. Bueno, sé que va a gobernar Ricardo Anaya, pero no sabemos quién será el secretario de Hacienda. Pero quien sea, lo que yo creo es que la relación entre la Secretaría de Cultura y las demás y Hacienda debe de ser la mínima. Esto es, debe ser solo para programar anualmente los recursos correspondientes y hasta ahí, porque es realmente lamentable y no tiene nada que ver con la capacidad de los funcionarios de Hacienda, que yo creo que en los últimos 20 años han sido muy capaces. No es un tema de capacidad, es un tema de visión. Controlar el desarrollo del país a través de la Secretaría de Hacienda me parece muy inconveniente. Les digo un simple ejemplo. En los últimos años, los últimos centavos del presupuesto del Festival de Cine y del programa cultural de la FIL los tienen que aprobar los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, y eso no es posible porque somos un país muy amplio y muy diverso. Bueno, termino con la segunda propuesta, que tiene que ver con una nueva, digamos, visión en torno al involucramiento de la sociedad civil. Lo que tiene que ver con el mecenazgo. La propuesta del Frente es muy clara. Este país requiere una nueva ley de mecenazgo, nunca la ha tenido, una real ley de mecenazgo, para realmente generar una cultura de la filantropía, del mecenazgo cultural, actualmente inexistente. A ver, si me permiten, nos acostumbramos de alguna manera a entender que en el mundo existen a grandes rasgos 2 tipos de modelo, por así decirlo, de política cultural. La norteamericana, que tiene que ver con una política de mínima intervención del Estado, con una cultura de mecenazgo y patronaje privado y fuerte dependencia del mercado. Y la que es nacional e inscribe la cultura en el campo de la política social y educativa sin descuidar, obviamente, sus industrias creativas. Pero hay un mito en ello. Si ustedes analizan el financiamiento de la cultura en Estados Unidos, resulta que los municipios en los Estados Unidos invierten casi tanto como invierte el sector privado. Y si ustedes se asoman en Francia, se darán cuenta que hay toda una red de instituciones y de normas que apoyan el mecenazgo. En Francia hay mucho mecenazgo. Y yo creo que aquí es lo que nos ha faltado. Pero entender que habrá mecenazgo en tanto haya condiciones fiscales que lo propicien. Por eso se requiere una reforma al sistema fiscal para propiciar esto. Y en el próximo bloque, cuando menos, haré una intervención, porque además tiene que ver con las industrias creativas. Muchas gracias, Raúl. Terminamos esta segunda ronda. Hemos hecho algunas economías de tiempo. Este bloque debe concluir hacia las 12:15, así es que tenemos esta posibilidad de ampliar. Consuelo, bien, muy bien. Entonces, estamos en estos temas de política fiscal, de una ley de mecenazgo, y les decía al principio, en esta idea de ciudadanía cultural o de participación de la sociedad civil, hay una demanda permanente de más intervención en el diseño de los programas y las políticas culturales que tienen que ver con los estados, las federaciones y los municipios. Algunos casos, como la propia Secretaría de Cultura, contempló un consejo que apoya las decisiones del secretario, pero hay también materia para conversar sobre este tema. No sé si en esta tercera ronda de 2 minutos podríamos contar con su opinión sobre alguno de estos elementos o lo que gusten agregar. Bien, entonces. Cuando fui gobernadora de Tlaxcala establecimos el Consejo Estatal de Cultura. Invitamos a personalidades
del arte y de la cultura tlaxcalteca, invitamos a representantes de la sociedad civil. Me parece que el tema central para que esta convocatoria a la sociedad civil sea funcional y sea verdadera es que las decisiones y las recomendaciones de la sociedad civil sean vinculatorias, que haya claridad en cuáles son los aspectos en donde los planteamientos de la sociedad civil deben y pueden incidir en políticas públicas y cuáles son aquellos aspectos estrictamente restringidos a la autoridad, porque tampoco la autoridad puede abjurar, abdicar de lo que son sus obligaciones. El tema es, si se convoca a la sociedad civil, que se respete a la sociedad civil y que sus opiniones, sus consejos y sus parámetros, y que tengan los parámetros suficientes para que sus planteamientos o reflejen el punto de vista de una comunidad artística, que en el caso es muy importante, o conozcan los parámetros de las posibilidades y de los márgenes de maniobra de la autoridad, si no es demagogia. Muchas gracias, Beatriz. Alejandra, por favor, están 2 minutos. Sí, gracias. Pues justamente lo planteé hace no sé, 2 bloques tal vez. La ley ya marca la creación de un consejo, la creación de la secretaría. Nosotros estamos planteando, y reitero la propuesta, consejos regionales, transdisciplinarios e incluyentes, en donde estén representadas todas las manifestaciones artísticas, las personas en la comunidad que estén haciendo proyectos que tengan relación con la cultura, y no podemos hablar solo de un consejo que opere en la ciudad capital. Tenemos que vincular, como bien dice Beatriz, y justamente lo planteaba en el inicio, no sé si no fui suficientemente clara, pero las decisiones que se tomen con la sociedad civil son las que construyen las políticas públicas. Para nosotros, la reivindicación del servicio público parte de la escucha y de tejer con la sociedad a la que nos debemos una política pública. Entonces, desde luego que tenemos contemplado esto, y no solamente en el centro, sino en las distintas regiones de México. Muchas gracias, Consuelo, Raúl, en esta tercera ronda. ¿Desean agregar algo más de este? Sí, tenemos hasta las 12:15, 12:14. Si pueden tener 2 minutos más cada uno de ustedes todavía en este bloque. Bien, muy bien, ahí vamos ganando en tiempo. Entonces damos por cerrado este cuarto bloque y Francisco, si quieres, sí, claro, ahí hay una chance. Sí, lo relativo, terminar lo de la ley de mecenazgo, porque me parece claro. No somos un país que tenga filantropía cultural. Bueno, en primer lugar, porque no somos un país rico como los países que tienen mucha filantropía. En parte tiene que ver porque hay mucha riqueza, no hay tanta, pero debería ser proporcional a nuestra riqueza, o cuando menos a nuestros ricos, que ahí sí tenemos muchos. Y no la hay, porque no hay un andamiaje institucional, no hay leyes, no hay incentivos fiscales que lo propicien, que lo permitan. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el gran país de la filantropía, sí, pero hay que tomar en cuenta, en Estados Unidos, por ejemplo, cualquier profesionista que tiene ingresos menores de $200,000 al año, lo que dona a un artista o a una institución es 100% deducible de sus impuestos, claro, sobre el 50% de su base gravable. Pero hay también acuerdos de grandes empresas con el sistema fiscal que para proyectos, por ejemplo, muy ambiciosos, como por ejemplo fue Paul Getty, puede haber también deducibilidad muy elevada para ello. Es el caso francés, como ya de alguna manera lo anticipé. En Francia, los donativos tienen 66% de deducibilidad en torno a personas físicas y 60% en torno a personas morales. Vaya, hasta en Argentina están llevando a cabo un nuevo proyecto precisamente que permite que sea 50% en donativos y deducciones. Y en México, termino 10 segundos, la deducibilidad en caso de un donativo es del 30%, pero es sobre la base gravable de cada contribuyente. Y con esto les digo todo. Hacienda deduce lo mismo a un donador
que lo que deduce a alguien que compra publicidad a cualquiera de las televisoras. Obviamente la gente prefiere comprar publicidad. Gracias, Raúl. Consuelo, sí, para cerrar este cuarto bloque. Es únicamente para intentar, Raúl ha hablado con mucha claridad del modelo francés y del modelo norteamericano. Yo en lo personal me inclino por el modelo inglés, no solo porque estoy estudiando allá el doctorado, he tenido oportunidad de estudiarlo con mucho cuidado, sino porque es justamente un modelo que toma lo mejor de los dos. Inglaterra, como nosotros con España, tiene esa enorme disputa de la lengua, que nosotros no hemos logrado crear una empresa, hacer, digamos, rentable el que somos el idioma que más se habla en el mundo, con 550 millones de hablantes. Yo estoy convencida, como Beatriz, que México es una potencia cultural mundial, y México es cultura. Que el proyecto cultural del siglo XXI mexicano que presentamos en el 2009 justamente tomaba al idioma como un motor generador de riqueza. Inglaterra ha resuelto muy bien esta disputa con Estados Unidos y ha aprovechado de la mejor manera posible el tener un mercado más allá del Atlántico y ha apoyado toda su industria cultural con círculos virtuosos que nos ha faltado a nosotros. Por eso hablaba hace unos minutos de la Escuela de Guionismo. Tenemos un gran festival cultural que es el de Guadalajara, tenemos el de Morelia. Bueno, se propuso que se cerrara el círculo formando guionistas. Tenemos el centro, el CCC, y tenemos además el de la UNAM, que es también fantástico, pero tenemos que formar toda la cadena, digamos, de educación. Se tiene que inscribir en el registro de profesiones esa formación. Y si somos capaces de crear una escuela de editores, crear una escuela de guionismo, profesionalizar todas las cadenas de producción de la cultura, podremos competir con un buen régimen fiscal que complementaría ese proyecto. Muchas gracias, Consuelo. Alejandra, Sí, un minuto nada más para apuntar algo que ha sido un principio de exclusión en la política cultural, y son las lenguas indígenas nacionales. Somos un país pluricultural, por supuesto que somos mayormente hablantes los del idioma de la ñ, pero las lenguas indígenas mexicanas son parte de nuestra cultura, conforman nuestra cultura, y para nosotros es fundamental, por ejemplo, traducir todas las convocatorias que se publican en la Secretaría de Cultura a las lenguas indígenas mexicanas. Se tiene el INALI dentro de la Secretaría de Cultura y no hemos, a partir de su creación, entonces haremos esfuerzo para dar una inclusión horizontal a los creadores de los pueblos originarios de México.